Amigos, bienvenidos a un nuevo ASMR capítulo 8. El Atlántico, una vasta extensión de agua cuya superficie cubre 25 millones de millas cuadradas con una longitud de 9.000 millas y una anchura media de 2.700 millas. Para importante, casi ignorado de los antiguos, salvo quizás de los cartagineses, esos holandeses de la antigüedad que en sus peregrinaciones comerciales costeaban el occidente de Europa y de África, océano cuyas orillas de sinuosidades paralelas acotan un perímetro inmenso regado por los más grandes ríos del mundo: el San Lorenzo, el Mississippi, el Amazonas, el Plata, el Orinoco, el Níger, el Senegal, el Alba, el Loira, el Rin, que le ofrendan las aguas de los países más civilizados y de las comarcas más salvajes. Llanura magnífica, incesantemente surcada por navíos bajo pabellón de todas las naciones. Acaban en esas dos puntas terribles debidas de todos los navegantes. Del Cabo de Hornos y del Cabo de las Tempestades, el Nautilus rompía sus aguas con el espolón, tras haber recorrido cerca de 10.000 leguas en 3 meses y medio, distancia superior a la de los grandes círculos de la Tierra. ¿A dónde íbamos ahora y qué es lo que nos reservaba el futuro? Al salir del estrecho de Gibraltar, el Nautilus se había adentrado en alta mar. Su retorno a la superficie del mar nos devolvió nuestros diarios paseos por la plataforma. Subía acompañado de Midland y de Conseil. A una distancia de 12 millas se veía vagamente el Cabo de San Vicente, que forma la punta sudoccidental de la península hispánica. El viento soplaba fuerte del sur. La mar, gruesa y dura, imprimía un violento balanceo al Nautilus. Era casi imposible mantenerse en pie sobre la plataforma batida por el oleaje. Hubimos de bajar enseguida tras haber aspirado algunas bocanadas de aire. Me dirigí a mi camarote y Conseil al suyo. Pero Ned, que parecía estar muy preocupado, me siguió. Nuestra rápida travesía del Mediterráneo no le había permitido dar ejecución a sus proyectos de pasión y no se molestaba en disimular su enojo. Tras cerrar la puerta de mi camarote, se sentó y me miró en silencio. Le comprendo, amigo mío, dije, pero no tiene nada que reprocharse. Tratar de abandonar el Nautilus en las condiciones en que navegaba hubiera sido una locura. No me respondió Nila. Se quedó en silencio. Sus labios apretados y su ceño fruncido indicaban que en él la coercitiva obsesión de la idea fija de huir. Veamos, Nid, nada está aún perdido. Estamos cerca de las costas de Portugal. No está muy lejos de Francia ni Inglaterra, donde podríamos hallar fácilmente refugio. Si el Nautilus hubiera puesto rumbo al sur al salir del estrecho de Gibraltar, yo compartiría su inquietud, pero sabemos ya que el capitán Nemo no rehúye los mares civilizados. Dentro de unos días podrá actuar usted con alguna seguridad. Ned Land me miró con mayor fijeza aún y por fin despegó los labios. Será esta noche, dijo. Di un respingo al oír eso. No estaba yo preparado, confieso, para semejante comunicación. Hubiera querido responderle, pero me faltaron las palabras. Habíamos convenido esperar una circunstancia favorable, dijo Nidla. Esa circunstancia ha llegado. Esta noche estaremos a unas pocas millas de la costa española. La noche será oscura y el viento favorable. Tengo su palabra, señor Aronnax, y cuento con usted. Yo continuaba callado. El canadiense se levantó y se acercó. Esta noche a las 9, dijo, y ha avisado ya a Conseil. A
esa hora el capitán Nemo estará encerrado en su camarote y probablemente acostado. Ni los mecánicos ni los hombres de la tripulación podrán vernos. José y yo iremos a la escalera central. Usted, señor Aronnax, permanecerá en la biblioteca, a 2 pasos de nosotros, a la espera de mi señal. Los remos, el mástil y la vela están ya en la canoa, donde tengo ya incluso algunos víveres. Me he procurado una llave inglesa para quitar las tuercas que fijan el punto del casco del Nautilus. Todo está pues dispuesto hasta la noche. La mar está muy dura, dije. Sí, es cierto, pero habrá que arriesgarse. Ese será el precio de la libertad y hay que pagarlo. Vale la pena. Además, la embarcación es sólida y unas pocas millas con el viento a nuestro favor no serán un obstáculo de monta. ¿Quién sabe si mañana el Nautilus estará sin millas en alta mar? Si las circunstancias nos favorecen, entre las 10 y las 11 estaremos en tierra firme o habremos muerto. Así pues, a la gracia de Dios y hasta la noche. El canadiense se fue, dejándome aturdido. Yo había pensado que cuando llegara el momento tendría tiempo de reflexionar y de discutir, pero mi obstinado compañero no me lo permitía. Después de todo, ¿qué hubiera podido decirle? Ned Land tenía sobrada razón de querer aprovechar la oportunidad. ¿Podría yo faltar a mi palabra y asumir la responsabilidad de comprometer el porvenir de mis compañeros por mi interés personal? ¿No era acaso muy probable que el capitán Nemo nos llevara al día siguiente lejos de toda tierra? Un fuerte silbido me anunció en aquel momento que se estaba llenando los depósitos y que el Nautilus se sumergía. Permanecía en mi camarote. Deseaba evitar al capitán para ocultar a sus ojos la emoción que me embargaba. Triste jornada la que así pensé, entre el deseo de recuperar la posesión de mi libre arbitrio y el pesar de abandonar ese maravilloso Nautilus y de dejar inacabados mis estudios submarinos. Dejar así ese océano, mi Atlántico, como yo me complacía en llamarle, sin haber observado sus fondos, sin robarle esos secretos que me habían revelado los mares de la India y del Pacífico. Mi novela caía de mis manos en el primer volumen. Mi sueño se interrumpía en el mejor momento. Qué difíciles fueron las horas que pasé así, ya viéndome sano y salvo en tierra con mis compañeros, ya deseando, contra toda razón, que alguna circunstancia imprevista impidiera la realización de los proyectos de Ned Land. Por 2 veces fui al salón para consultar el compás. Quería ver si la dirección del Nautilus nos acercaba a la costa o nos alejaba de ella. Seguíamos en aguas portuguesas rumbo al norte. Había que decidirse y disponerse a partir. Bien ligero era mi equipaje, mis notas únicamente. Me preocupaba yo qué pensaría el capitán Nemo de nuestra evasión, qué inquietudes y qué perjuicios le causaría tal vez, así como lo que haría en el doble caso de que resultara descubierto o fallido. No podía yo quejarme de él, muy al contrario, donde hubiera podido hallar una hospitalidad más franca que la suya. Cierto es que al abandonarle no podía acusarme de ingratitud.
Después de aquello pensaba que el capitán dijera lo que dijese, debía de haber conservado por la tierra algunas relaciones. Sería cierto que no abandonaba nunca el Nautilus. Había pasado semanas enteras sin que yo le viera. ¿Qué hacía durante ese tiempo? Mientras yo le había creído presa de un acceso de misantropía, ¿no habría estado realizando lejos de allí alguna acción secreta cuya naturaleza me era totalmente desconocida? Esta y otras muchas ideas me asaltaron a la vez. En la extraña situación en que me hallaba, el campo de conjeturas era infinito. Sentía yo un malestar insoportable. La espera me pareció eterna. Las horas pasaban demasiado lentas para mi impaciencia. Me sirvieron, como siempre, la cena en mi camarote, el steward, y comí mal. Por estar demasiado preocupado, me levanté de la mesa a las 7. 120 minutos que habría de contar uno a uno me separaban aún del momento en el que debía unirme al Inclán. Mi irritación crecía y me latían los pulsos con fuerza. No podía permanecer inmóvil. Iba y venía esperando calmar mi turbación con el movimiento. La idea de sucumbir en nuestra temeraria empresa era la menor de mis preocupaciones. Lo que me hacía estremecer, lo que agitaba los latidos de mi corazón, era el temor de haber descubierto nuestro proyecto antes de dejar el Nautilus, o la idea de vernos llevados hasta el capitán Nemo, irritado, enfurecido, o lo que hubiera sido peor, entristecido por mi abandono. Quise ver el salón por última vez. Me adentré por el corredor y llegué al museo en el que había pasado tantas horas, tan agradables como útiles. Miré todas aquellas riquezas, todos aquellos tesoros como un hombre en víspera de un exilio eterno, que parte para nunca más volver. Iba yo a abandonar para siempre aquellas maravillas de la naturaleza, aquellas obras maestras del arte entre las que había vivido tantos días. Hubiera querido hundir mis miradas en el Atlántico a través de los cristales, pero los paneles de acero los descubrían herméticamente, separándome de ese océano que no funciona. Recorrí el salón y llegué cerca de la puerta que lo comunicaba con el camarote del capitán. Vi con sorpresa que la puerta estaba entreabierta. Retrocedí instintivamente. Si el capitán Nemo se hallaba en su camarote, podía verme, pero no oír ningún ruido. Me acerqué. El camarote estaba vacío. Empujé la puerta y pasé al interior, que presentaba como siempre el mismo aspecto severo y alto. Llamaron mi atención unos aguafuertes colgados en la pared que no había observado durante mi primera visita. Eran retratos de esos grandes hombres históricos cuya existencia no ha sido más que una permanente y abnegada entrega a una gran idea. Kosciuszko, el héroe caído al grito de Finis Polaniae, Botzaris, el Leónidas de la Grecia moderna, O'Connell, el defensor de Irlanda, Washington, el fundador de la Unión Americana, Manning, el patriota italiano, Lincoln, asesinado a tiros por un esclavista, y por último el mártir de la liberación de la raza negra, John Brown, colgado en la horca, tal como lo dibujó tan terriblemente el lápiz de pintura. ¿Qué lazo existía entre aquellas almas heroicas y la del capitán Nemo? Desvelaba tal vez aquella colección de retratos el misterio de su existencia. Era tal vez el capitán Nemo un campeón de los pueblos oprimidos, un liberador de las razas esclavas. Había participado en las últimas convulsiones políticas y sociales del siglo. Había sido tal vez uno de los héroes de la terrible guerra americana, guerra lamentablemente para siempre gloriosa. Sonaron las 8 en el reloj y el primer golpe sobre el timbre me arrancó a mis pensamientos. Me sobresalté como si un ojo invisible hubiera penetrado en lo más profundo de mi ser y me precipité fuera del camarote. Mi mirada se detuvo en la brújula. Nuestra dirección continuaba siendo el norte. La corredera indicaba una velocidad
y a la oreja, a la escucha, al acecho de alguna voz que pudiera indicar el descubrimiento del plan de evasión de Ned Land. Me sobrecogía la inquietud mortal, en vano trataba de recuperar mi sangre fría. A las 9 menos unos minutos me puse a la escucha del camarote del capitán. No oí el más mínimo ruido. Salí de mi camarote, fui al salón, que estaba vacío y en semipenumbra. Abrí la puerta que comunicaba con la biblioteca. Esta se hallaba también vacía y en la misma penumbra. Me acosté cerca de la puerta que daba a la caja de la escalera central y allí esperé la señal de Midland. En aquel momento el rumor de la hélice disminuyó sensiblemente hasta cesar por completo. ¿Cuál era la causa de ese cambio en la marcha del Nautilus? No me era posible saber si aquella parada favorecía o perjudicaba los designios de Midland. Tan solo los latidos de mi corazón perturbaban ya el silencio. Súbitamente se sintió un ligero choque que me hizo comprender que el Nautilus acababa de tocar fondo. Mi inquietud se redobló en intensidad. No me regaba la señal del canadiense. Sentí el deseo de hablar con Midland para instarle a aplazar su tentativa. Me daba cuenta de que nuestra navegación no se hacía ya en condiciones normales. En aquel momento se abrió la puerta del gran salón para dar paso al capitán Nemo. Al verme y sin más preámbulos me dijo: señor profesor, le estaba buscando. ¿No conoce usted la historia de España? Aún conociendo a fondo la historia de su propio país, a ver las circunstancias en las que yo me hallaba, turbado el espíritu y perdida la cabeza, imposible hubiera sido citar una sola palabra. ¿Me ha oído?, dijo el capitán Nemo. Le he preguntado si conoce la historia de España, señor Armax. Poco y mal, respondí yo. Así son los sabios, lo saben bien. Siéntese, que le voy a contar muchos episodios de esa historia. El capitán Nemo se sentó en un diván y finalmente me instalé a su lado en la penumbra. Señor profesor, escúcheme bien, pues esta historia le interesará en algún aspecto. Responder a una cuestión que sin duda no ha podido usted resolver. Escucho, capitán Nemo, le dije, sabiendo bien a dónde quería ir a parar y preguntándome si tendría aquella relación con nuestro proyecto de evasión. Señor profesor, si no le parece mal, nos remontaremos a 1702. ¿No ignora usted que en esa época vuestro rey, el Luis XIV, creyendo que bastaba como gesto de potentado para entrar los Pirineos, había impuesto a los españoles a su nieto el duque Anjou? Este príncipe, que reinó más o menos mal bajo el nombre de Felipe V, tuvo que hacer frente a graves dificultades exteriores. En efecto, el año anterior, las casas reales de Holanda y Austria y de Inglaterra habían concertado en La Haya un tratado de alianza con el fin de arrancar la corona de España a Felipe V, para depositarla a la cabeza de un archiduque al que prematuramente había dado el nombre de Carlos III. España hubo de resistir a esa coalición casi desprovista de soldados y de marinos, pero no le faltaba el dinero, a condición, sin embargo, de que sus galeones cargados del oro y la plata americana pudiesen entrar en sus puertos. Hacia el fin de 1702, España esperaba un rico convoy que Francia hizo escoltar por una flota de 23 navíos bajo el mando del almirante Canteau-Renault, para protegerlo de las correrías por el Atlántico de las armadas de la coalición. El convoy debía ir a Cádiz, pero el almirante, conocedor de que la flota inglesa surcaba esos parajes, decidió dirigirlo a un puerto de Francia. Tal decisión suscitó la oposición de los marinos españoles,
mercancías procedentes de las Indias Occidentales, desembarcar los lingotes de los galeones en el puerto de Vigo era ir contra su derecho. Por ello se quejaron en Madrid y obtuvieron del débil Felipe V que el convoy, sin proceder a su carga, permaneciera embarcado en la rada de Vigo hasta que se hubieran alejado las flotas enemigas. Pero mientras se tomaba esa decisión, la flota inglesa hacía su aparición en la bahía de Vigo el 22 de octubre de 1702. Pese a su inferioridad material, el almirante de Count Renault se batió valientemente, pero cuando vio que las riquezas del convoy iban a caer entre las manos del enemigo, incendió y hundió los galeones que se sumergieron con sus inmensos tesoros. El capitán Nemo pareció haber concluido su relato, que le confieso no veía yo en qué podía interesarme. Y bien, le pregunté: pues bien, señor Arronax, estamos en la bahía de Vigo y solo de usted depende que pueda conocer sus secretos. El capitán Nemo se levantó y me rogó que le siguiera. Le obedecí. Ya recuperada mi sangre fría, esta voz, pero a través de los cristales transparentes refulgía el mar. Miré. En un radio de media milla en torno al Nautilus las aguas estaban impregnadas de luz celeste eléctrica. Se veía neta claramente el fondo arenoso. Hombres de la tripulación equipados con escafandras se ocupaban de inspeccionar toneles medio podridos, cofres despatrados en medio de restos enegrecidos. De las cajas y de los barriles se escapaban lingotes de oro y plata, cascadas de piedras y de joyas. El fondo estaba sembrado de esos tesoros cargados de preciosos botines. Los hombres regresaban al Nautilus, depositaban en él su carga y volvían a emprender aquella inagotable pesca de oro y de plata. Comprendí entonces que nos hallábamos en el escenario de la batalla del 22 de octubre de 1702 y que aquel era el lugar en el que había hundido los galeones flotantes por el gobierno español. Allí era donde el capitán Nemo subvenía a sus necesidades y lastraba con aquellos millones el Nautilus. Para él solo había entregado a América sus metales preciosos. Él era el heredero directo y único de aquellos tesoros arrancados a los incas y a los vencidos por Hernán Cortés. Bueno, amigos, lo dejamos aquí. Es un vídeo muy largo. El capítulo 8 de 20.000 leguas de viaje submarino, capítulo 2. Segunda parte, capítulo 8. Disculpen. En la página Wikisource